Buenas tardes, aquí teniendo una conversación sencilla con mi mujer y con a cualquiera que le pueda interesar estos temas de conversación. No es todos los días que uno tiene una persona de cierta manera que se puede identificar con los problemas tuyos o con la situación de verdad que pasan los cubanos de tu pueblo, que sea el secretario de Estado de un país. El secretario de Estado, eso es un título bastante grande porque se toman decisiones muy importantes que pueden afectar a muchas personas. Y a mí me da curiosidad y me pongo a buscar información para saber un poco más de este señor, de este nuevo miembro del gabinete de la administración que acaba de entrar, que yo había oído hablar de él, que fue comisionado a la ciudad de Miami, que después fue elegido a la legislatura del estado en Tallahassee, senador y ahora secretario de Estado. Pero no sé por qué yo no confío en los políticos. Los políticos de cualquier parte mienten. Y en este caso uno dice, ¿para qué mentir sobre? Hay cosas que están tan sencillas y son tan fáciles de comprobar que mentir no tiene sentido. Pero bueno, eso es lo que hacen los políticos. Hay una nota aquí que la voy a leer. No la estoy inventando yo simplemente estoy leyendo. Esto lo leí en un artículo que escriben en el Washington Post. Un poquito viejo, desde del 2011. Pero me da curiosidad cuando estoy buscando información sobre esta persona en la Florida. Y hay una parte que dice que, obviamente, para un cubano emigrado, vincularse con el grupo que emigró después de 1959, para un político, vincularse con ese movimiento que empezó después de 1959 en la Florida, te da un poquito de caché. O sea, como que te pone en la página, te abre las puertas, te eleva tu estatus. No tanto así cuando tú te ves involucrado con las personas que llegaron a Miami antes de 1959. ¿Por qué? Vamos a ver, en 1953 Batista da un golpe de Estado, todo el mundo lo sabe, 52, perdón, Batista da un golpe de Estado, hay un gran descontento popular, 1953 hay un ataque al cuartel Moncada, automáticamente Batista suspende todos los derechos constitucionales como dictador que era, para reprimir a los manifestantes, para que no se quede evidencia en los periódicos, toda esa serie de cosas. Y en 1900, 2 años después, le da una amnistía a los presos que lograron sobrevivir, a los 40 y tantos que lograron sobrevivir. Y estos se van a México. Primero, ahí Fidel Castro y su grupo llevan a Miami, neutral en aquella época, y de ahí creo que van para México. Me da curiosidad que Camilo Cienfuegos, por ejemplo, en 1956 viene a trabajar aquí a Estados Unidos en 1953, como hacían algunos cubanos pobres para mejorar su economía, y después regresa a Cuba y en descontento con lo que había, se une al movimiento 26 de julio, toda esta historia que ya todos sabemos, y después en 1956 vuelve a venir a Estados Unidos. 1956 es un año clave a Estados Unidos, y de aquí brinca para México para unirse a la expedición del Granma. Usted sabe quién también, así, una persona pobre, sin muchos recursos, porque todo el mundo venía buscando mejoras económicas. Muchas de la gente que emigraba en esa época, con el auge tan grande que había en Cuba y la economía tan blooming y todas las cosas tan buenas que económicamente estaban pasando en Cuba, muy poca gente decidía emigrar a Estados Unidos en aquella época. Por ejemplo, Mascanosa emigra a Estados Unidos porque está escribiendo un artículo o está en contra de Batista y lo detienen.
y su padre, que tenía dinerito, lo saca de la cárcel y lo manda para Filadelfia o para un estado para acá al norte a estudiar. Tenía dinero. La gente de dinero sí podía darse el lujo ese de venir. Pero una persona sin dinero en 1956 emigrar a los Estados Unidos me parece un poco sospechoso, si lo vamos a asociar con esa causa. Que tú te preguntas, ¿para qué el padre de Marco Rubio vendría a los Estados Unidos en 1956? Lo más importante no es para qué vendría, sino por qué lo tratamos de ocultar. ¿Por qué Marco Rubio se olvidaría o olvidaría que su padre quiso regresar a los Estados Unidos? Más aún, me llama la atención que le dan una visa permanente, una residencia permanente en los Estados Unidos. A su padre, a su madre, a su hijo al hermanito el hijo de ese matrimonio de 6 años. También llega el abuelo paterno después de unos días, pero le dan una residencia permanente en los Estados Unidos. Y en cuanto triunfa la Revolución Cubana, la madre decide regresar a Cuba. Es raro. ¿No me parece un poquito sospechoso? Pero entonces la madre regresa a Cuba con los 2 hijos. El artículo, señores, le voy a dejar un link que está en el Washington Post. No lo inventé yo, pero no me va a dar tiempo a leer tanto la foto. Si no, a mí me llama la curiosidad. La madre regresa a los Estados Unidos con los 2 hijos con la intención de quedarse a vivir permanentemente en Cuba. Y el padre se queda aquí en Miami resumiendo los asuntos de la familia. Hay una parte del artículo que muestra que la madre, que los padres, en el periodo de 1956 al 1961, viajaron a Cuba reiteradas veces. Pero en el periodo después de 1959, que llega Fidel Castro, viajan a Cuba y la madre se está hasta 3 meses en Cuba. Entonces Marco Rubio políticamente no le conviene decir, porque lo ha dicho en su parte, que en su oficina salió a desmentir, porque él dijo que sus padres son emigrantes que vinieron huyéndole al castrismo en 1959, al comunismo, y tuvo que salir a desmentir esos comentarios. Es decir, ahí es donde uno dice, ¿por qué mentir? ¿Por qué los políticos mienten? Entonces, en la carrera de Marco Rubio hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que las dictaduras no se caen con bla, bla, bla. Porque si en Siria Marco Rubio apoya a los rebeldes sirios y en el Congreso plantea que la necesidad de brindarle armas, apoyar, financiar las armas a los rebeldes sirios, que se pudiera decir que son grupos de musulmanes, de esa gente que le gusta el terrorismo y eso. Entonces ahora a los cubanos aquí se le prohíbe hacer cualquier tipo de acción, incluso el movimiento que iba el otro día en lanchas para allá para apoyar al levantamiento del 11 de julio, para apoyar a esa gente, eso está prohibido en los Estados Unidos. ¿Cómo se va a arreglar la cosa en Cuba? Si los cubanos venimos aquí y simplemente nos usan de instrumento político, y entonces tenemos nuestros representantes apoyando movimientos en Siria, Arabia Saudita, en esos países por allá, y mintiendo de cierta manera, porque se puede mentir, sus razones tendrá. Esto es una especulación mía, pensar que el padre de Marco Rubio haya venido a Estados Unidos con la intención de montarse en el yate Granma y no le dio tiempo, como casi Camilo coló por los pelos, que viajó un mes después o unos meses después que él, y a él no le dio tiempo. Y después que Fidel triunfó, bueno, como todos los cubanos que se desencantaron de las promesas, ya entonces decidió hacer un nombre político aquí, largarse para Las Vegas con su familia. Bueno, el padre se fue para Las Vegas, y ya entonces cuando Marco Rubio empieza a tener un nombre político aquí, trata de
Vamos a barajar la historia. No sé, es mi opinión. Yo sé que los políticos mienten. Los políticos obviamente mienten. ¿Por qué lo hacen? Se lo dejo a usted de tarea.